bien. Me decía que le costaba lo del apellido, Moore, es para que lo conozcan. Bien, quizá muchos de ustedes me conocen porque he estado anteriormente con ustedes, pero sirvo aquí en la diócesis de Arecibo. Estuve en la parroquia San Rafael Arcángel del pueblo aquí de Quebradillas y actualmente pues párroco en Nuestra Señora de los Siete Dolores de la parroquia que está en Padilla, Corozal. Tal como lo han escuchado en esta mañana, el título de nuestra meditación para luego aclimatarnos a vivir la Santa Misa es de la mano de María, catequistas al servicio del Evangelio. En el día de hoy estamos de fiesta, todos los cristianos, estamos celebrando el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos, el dogma que sostiene que la Virgen María, finalizado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Un dogma que el año pasado justo estábamos celebrando los 75 años de su proclamación. La proclamación del dogma se llevó a cabo el 1 de noviembre del año 1950. Este año pues estamos celebrando los 76 años de la proclamación de este dogma. Un año que fue sumamente significativo. El Papa Pío XII fue quien proclamó este dogma y ciertamente muchas cosas en el marco de la Iglesia ocurrieron durante ese año. Pero quiero solo subrayar una. Ese año, 1950, murió en Madrid una joven que hoy es venerable. Murió con 19 años. Su lema de vida era: Madre mía, que quien me mire te vea. Murió siendo religiosa de las Carmelitas de la Caridad en su colegio. Ella todavía estaba en la etapa del noviciado. Ese año 1950, ella muere el Jueves Santo de ese año. Y ese año coincidía con la fecha del 8 de abril, a 2 días de su cumpleaños. Ella ya le había dicho a su padre, doctor, que ella iría a celebrar la Asunción de la Virgen, pero que lo haría en el reino de los cielos. Fíjense que este lema que ella acuña es una confirmación para nosotros de que quien infunde la devoción a la Virgen en el corazón de un niño salva su alma. Es una frase que dice San Marcelino Champagnat. Si tú infundes la devoción de la Virgen en el corazón de un niño, habrá salvado su alma. Y lo vemos como feliz fruto en esa joven que murió con 19 años. ¿Y por qué? Porque ella perteneció a la congregación mariana siendo tan solo una niña. Y en la congregación mariana a la que pertenecía, justo en el momento en que hizo el ingreso en este grupo de jóvenes que formaban parte de una parroquia, ella desde entonces llevó una medalla colgada en su pecho de la Virgen que decía en el reverso: Madre mía, que quien me mire te vea. El ideal de su vida espiritual. Y el que hoy, cuando uno acude a su tumba, que está en el colegio de las Carmelitas de la Caridad, puede encontrar eso como epitafio. De modo que puede uno ver en su tumba ese lema, que es el retrato de un itinerario espiritual, que es el retrato de lo que fue su vida, su ideal constante. Madre, que quien me mire te vea. Previo a morir contrajo una enfermedad, una meningitis tuberculosa, donde su padre, siendo doctor, pues conoció su mayor frustración porque se dio cuenta de que no podía curar aquello. Sin embargo, para testimonio de su propia persona, vio como su hija, conociendo el diagnóstico, lejos de entristecerse,
se llenó de alegría. Su propia madre maestra, al escucharla hablar durante ese último mes y especialmente acercándose ya a los días finales, le preguntaba a ella: ¿por qué tú estás tan segura de haber ganado el cielo si has vivido tan poco? Y su contestación fue: usted tiene razón, yo no he ganado el cielo, es que el cielo me lo regalan. El mismo que al buen ladrón le dio la oportunidad de ganar el paraíso en un instante, es el mismo que junto a la Virgen me regala el cielo. Y es que desde que ella comenzó su itinerario vocacional, tenía algo muy claro en su conciencia: que para llegar a la santidad se necesitan dos cosas: confianza absoluta y amor a la Virgen. Algo que será necesario que nosotros, como educadores en la fe, infundamos en el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes o aquellos que le corresponda la catequesis de adultos, que lo pueda hacer para aquellos que van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Que nosotros podamos cultivar en ellos la confianza absoluta. Que el mismo que le dio el cielo en un instante al ladrón arrepentido es el mismo que desea regalarnos el cielo a cada paso de nuestra vida. Y que contando con la Virgen, estamos contando con aquella que es puerta del cielo, con aquella que es auxilio de los cristianos, el refugio de los pecadores. Estamos contando con la Madre de Misericordia. Todo lo que hemos dicho en las letanías intenta ser una ventana al misterio de la Santísima Virgen, que solo se entiende en relación a su Hijo Jesús. De modo que nadie puede ver a la Virgen de manera independiente o puede estudiar su persona o intentar entrar en el corazón de María como si ella se entendiera a sí misma de manera autónoma. No, porque la Virgen siempre se entendió a la luz del Hijo. Y es a la luz del Hijo que nosotros podemos explicar el misterio de la Madre. Por eso, que ese ideal, Madre, que quien me mire te vea, pueda ser el que nos lleve de la mano a descubrir sobre todo el ideal que también acompañó a la Virgen y que lo vio muy bien el cardenal Bernardín Gantín, el primer purpurado africano que ocupó un puesto importante en la Santa Sede, dirigiendo las muchas congregaciones que tiene. Él fue el que expresó en el sínodo de 1977, el sínodo de los obispos, que trataba sobre la catequesis, el que acuñó la frase que la Virgen es un catecismo viviente. Miren que él fue el primero que, por lo menos en lo que se conoce de la historia de los documentos de la Iglesia, la primera vez que se habla de la Virgen en esos términos, como catecismo viviente, catecismo vivo, fue la expresión. Fíjense que ese cardenal murió en el año 2008, y no un día cualquiera, sino el 13 de mayo, el día en que la Santísima Virgen hace su aparición. Hoy ese cardenal está en proceso de canonización. Dio mucho a la Iglesia, con su testimonio, con su ofrenda, con su entrega al servicio de la Iglesia. Y fíjense que él dice esa frase en el año 77, el mismo año en que su propia madre, su madre biológica, le dijo a él que había sido destinado a Roma para trabajar en las curias. Le había dicho: nunca te olvides de tus raíces, de tu pueblo y de tu aldea, de donde saliste. Y él llevó siempre eso en su mente, que sí iba a servir a la Iglesia allí donde los apóstoles entregaron su vida por causa de la fe, donde Pedro murió mártir, donde San Pablo murió mártir, y desde donde
la fe se propagó al orbe, pero que él nunca podía olvidarse de la aldea de África de la que había salido y a la que pidió volver cuando cumplió 80 años. Murió con 86, pero pidió volver. ¿Por qué? Porque había comprendido muy bien la frase que su madre biológica le había dicho: nunca te olvides de tu aldea. Es decir, que si saliste de la pobreza y de la sencillez, la historia y el tiempo te devolverá a esa realidad, porque todos volvemos al polvo del que hemos sido extraídos. Pero Él es el que dice: María es un catecismo vivo. Y eso es lo que deseo para todos y cada uno de ustedes que van a desempeñar este carisma al servicio de la iglesia y de aquellos que les confíe el Señor. Que podamos salir de esta meditación de esta mañana y de este día que nos ha deparado el Señor con un propósito. Y que lo tengamos como ideal durante todo este curso. Tengo que ser catecismo vivo. Aquello que decía de alguna manera San Francisco de Asís para sus hijos, que sean evangelio vivo. Es decir, que quien les vea pueda descubrir en su rostro, en sus maneras, en su manera de actuar, en sus actitudes, el evangelio. Ustedes saben de antemano que muchos en la vida que entren en contacto con ustedes, quizás nunca lean la Sagrada Escritura. Y conocen de antemano que muchos de los que entren en contacto con ustedes quizás nunca se acercarán a leer el catecismo de la Iglesia Católica, que son para nosotros la Biblia. Ciertamente es la palabra de Dios, la carta de amor que Dios ha dirigido a nosotros los hombres. El catecismo, una de las herramientas para nosotros, no solo mantenernos, perseverar en la fe, sino crecer en ella y luego conocer sus frutos. Dios te llama a ser catecismo vivo. Que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, sin tener que acudir al texto, lo puedan ver en ti. Eso es mucho, ¿verdad? Decimos, bueno, pues qué gran ideal. Pero Dios capacita a los que llama. De modo que el ideal, aunque nos parezca lejos, sin embargo, no es inalcanzable, porque Dios todo lo puede. Si desde Medio Oriente la fe ha podido ser propagada a todos los puntos de la tierra, y Dios ha utilizado hombres y mujeres para poder llevar la semilla de la fe a los corazones, ¿qué no puede hacer en ti? Que eres pequeño en su plan, pero sin embargo útil, instrumento útil en las manos del Señor. Por eso el ideal que nos ha de acompañar durante todo este año: Señor, que yo como María pueda hacer un catecismo vivo, como la Virgen. Bastaba mirarle y podíamos contemplar en el rostro de la Virgen, en sus maneras, no solo la enseñanza de fe recibida en su pueblo, sino cuán llena estaba de Dios y era capaz de comunicar la palabra, la enseñanza, la doctrina recibida porque era regla de la propia vida. Pues eso deseamos todos y cada uno de nosotros. La Iglesia tiene un documento que es en el que aparece esa expresión, Catequesis Tradende. Lo publicó esta exhortación apostólica San Juan Pablo II en el año 79. Y aún siendo, digamos, del ayer, sin embargo, es para nosotros vigente y útil hoy. En su número 73
después de hablar del Espíritu Santo como nuestro maestro interior, como aquel que nos educa en los misterios de la fe, toca el tema de la Virgen. En el punto 73 se habla de la Virgen como María, madre y modelo de discípulo. Y concluye el Papa como quien está terminando una oración: que la Virgen de Pentecostés nos lo obtenga el Espíritu Santo con su intercesión. Y ahora a desglosar lo que él contempla en María. Por una vocación singular, ella vio a su Hijo Jesús crecer en sabiduría, edad y gracia. Continúa el Papa: en su regazo, en su vientre, en su pecho. Y luego escuchándola a lo largo de la vida oculta en Nazaret, este Hijo, que era el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ha sido formado por ella en el conocimiento humano de las Escrituras y de la historia del designio de Dios sobre su pueblo, en la adoración al Padre. Qué hermosa es la canción popular que dice: Dios tuvo un día carne de tu carne, y por sus venas tu sangre circuló. Había en su mirada un algo de tus ojos, y con su amor también amó tu corazón. Qué bella es esa canción, pero recoge esa unión misteriosa, real, entre el Hijo y la Madre. Y ella fue la que lo educó, la formó en su regazo, y luego escuchándola en el conocimiento humano de la Escritura, en la historia de la salvación y en la adoración al Padre. Y dice por otro lado, por otra parte, ella ha sido la primera de sus discípulos. Primera en el tiempo, pues ya al encontrarle en el templo, recibe de su hijo adolescente unas lecciones que conserva en su corazón. Todos recordamos la escena del encuentro. Lo hemos meditado en el quinto misterio. Ese encuentro del Hijo con la Madre en el templo. ¿Por qué me buscan? ¿No estoy acaso en las cosas de mi Padre? Y el texto dice a continuación: María conservaba todas aquellas cosas en su corazón. El corazón de una madre es memoria viviente del amor. Tú quieres encontrar lecciones de vida, búscalo en el corazón de la madre. Y continúa el texto diciendo: la primera sobre todo porque nadie ha sido enseñado por Dios con tanta profundidad. Dios enseñó a la Santísima Virgen con una profundidad única y singular. Y continúa: madre y a la vez discípula. Decía de ella San Agustín, añadiendo atrevidamente que esto fue para ella más importante que lo otro. Es decir, que la Virgen fue primero, decía, para la Virgen más importante el ser discípula que madre, decía San Agustín. ¿Discípula en qué medida? Porque puede recibir el don de la maternidad, pero luego ¿dónde queda el seguimiento? Y lo propio del discípulo es seguir al maestro. No solo un tiempo, sino hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta entregar la vida con el Hijo, tal como lo hizo la Madre. De modo que, importante para nosotros, que no seremos solo maestros en la fe, sino siempre discípulos. Y ante todo discípulos, porque cada vez que vayas al salón de catequesis, no te colocas delante del grupo primero como maestro, no, te colocas como discípulo, porque has sido educado y enseñado por Dios, y a través de los medios que ha puesto por don a tu alcance, pero te colocas allí también en calidad de quien quiere aprender, porque Dios comunica y encierra su palabra en cualquier ser.
Nunca olvides que te habla también a través de los niños. Y no solo a través de sus palabras, sino que el buen catequista aprende a descubrir sobre todo la grandeza de los gestos. Sobre todo aquello en lo que comunica el niño. Desde la mirada, la sonrisa, la ilusión, hasta en sus juegos, está comunicándonos cosas importantes de la vida. Por eso, dejar que los niños vengan a mí, dice el Señor. Y cuando se trata de hablar de quién es el más importante en el reino de los cielos, Jesús coloca delante de los apóstoles a un niño. De los que son como ellos, es el reino de los cielos. Por eso estarás tocando lo más grato, lo más granado y noble del Evangelio, en el momento en que te encuentres en tu ministerio de catequista. Estarás no solo enseñando, sino siendo enseñado. Por eso que cuando lleguemos a este espacio en nuestra vida, tengámoslo como el momento más privilegiado de nuestra jornada. En el momento donde no solo vas a dar, sino vas a recibir. En el momento donde no solo vas a entregar, sino donde te van a regalar. Y donde Dios estará hablándote al corazón a través de los que sirves. Porque Dios te ha llamado a un ministerio no solo para que ofrezcas mucho, sino para que recibas mucho. Yo recuerdo en nuestra parroquia, murió una de nuestras parroquianas que ejerció el ministerio de la catequesis. Sería más de 50 años, Mode. Le pregunto a mis catequistas que están ahí. Más de 50 años, ¿verdad? Ejerciendo como catequista en la parroquia. Murió como con unos 96, ¿verdad? 96 años. Y yo recuerdo en una reunión que tuve con las catequistas, que les di ocasión de hablar, y cuando le dimos la oportunidad, ella expresó su gran deseo. Yo quisiera que Dios me concediera el poder seguir siendo catequista en el reino de los cielos. Uno dice, bueno, pues que en el cielo ya estamos en la clara visión. ¿Qué más vamos a enseñar? Pero en el fondo era el espejo de un corazón que ardía en celo apostólico. Que tuvo el ministerio no solo como una tarea obligatoria, sino como una misión. Como un regalo del cielo. Y ciertamente el olor de santidad que ella dejó a su paso se constató no solo durante su vida, sino sobre todo en su muerte. Porque la expusimos en una de nuestras capillas a la que ella acudía cada fin de semana con devoción, la de su territorio, la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del barrio Cinegueta de Vega Alta. Y era ver la cantidad de personas que acudieron a sus actos fúnebres. Es que no paraba de acudir la gente. ¿Y por qué? Porque los santos imantan. Porque los santos imantan. Y donde hay un signo de una presencia de Dios extraordinaria, eso atrae los corazones. Y durante el día, durante la noche, acudía gente sin parar para darle el último adiós a Mode, como la conocíamos popularmente. Pero ella, ¿qué logró en su vida? Ser un catecismo vivo. Lo mismo a lo que te está invitando hoy el Señor. Quiero que seas catecismo vivo. Como María, ser catecismo vivo. Después de estas palabras, dice el texto de la exhortación apostólica. No sin razón, en el aula sinodal se dijo de María que es un catecismo viviente. Madre y modelo de los catequistas. Madre y modelo de los catequistas. De modo que
En el momento en que te dispongas a preparar una clase, en el momento en que te dispongas a enseñar lo que primero has aprendido, ¿a quién has de mirar? A la Virgen. Cómo ella enseñó, cómo ella se colocaba ante la palabra. Con la admiración, la delicadeza, como quien se está acercando a tierra sagrada, se descalzaba en el corazón para acercarse a la palabra de Dios, para acercarse a la enseñanza. ¿Cómo se colocaba la Virgen para el estudio personal de la palabra regalada? Cómo la Virgen, después de colocarse ante el misterio, se disponía a transmitirlo. La ternura, la confianza, la responsabilidad, la eficacia. Y contando en todo siempre con la ayuda y el auxilio del Señor. En primer lugar, a su propio Hijo. Porque la catequesis comienza no en el salón, sino en casa. Por eso jamás te puedes desligar de que la enseñanza primero es en casa. Y luego en el aula. Luego en el salón de clases. De modo que no seas catequista solo a tiempo parcial, sino a tiempo completo. Y esto que acompañe a tu vida como ministerio. Que la catequesis no sea solo un part-time, como decimos. Es el part-time. De mi tiempo libre dedico pues unas horas a enseñar. No. La catequesis es a tiempo completo. Si no, no te apunte. Porque no habrás entendido lo que significa ser catequista. A tiempo completo. De modo que no hay divorcio entre el aula y la casa. Al contrario, siempre un matrimonio. Y así, como ya han escuchado, en el aula se dice María es catecismo viviente. Hay algo que hoy les propongo como método. Es el lema de la Orden Dominicana, de la Orden de Santo Domingo, a quien se atribuye no solo la devoción del rosario, sino su propagación. Se atribuye a la Orden de Santo Domingo, aunque en el marco de la historia de la Iglesia siempre hay letras pequeñas que es importante leer porque la Orden Cartuja se lo atribuye a ellos. En fin, pero al margen de quién, ¿verdad?, puede ser el autor, lo importante es reconocer que en la historia de la Iglesia sí, la Orden de Santo Domingo fue el propagador del rosario. Y esta orden, de las múltiples que tiene la Iglesia, la orden de predicadores, tiene por lema contemplata alis tradere, es decir, contempla y luego comunica, transmite con fruto lo contemplado. Lo que previamente has contemplado, comunícalo. Esto ciertamente tiene una base teológica, porque es Santo Tomás de Aquino quien desglosa hablando de lo que es la vida contemplativa y la vida activa, la que habla acerca de este lema. Dice Santo Tomás que la vida contemplativa es en términos absolutos más perfecta que la vida activa, porque esta última se ocupa de acciones corporales, la vida activa, de las acciones corporales. Sin embargo, aquella forma de vida activa en la que un hombre, mediante la predicación y la enseñanza, ofrece a otros los frutos de su contemplación, es más perfecta que la vida que se detiene solo en la contemplación. Es decir, que quien comparte lo que previamente ha orado, lo que ha entendido de los misterios de Dios, y lo comunica a otros, esa vida es mucho más perfecta. Y es modelo de vida para los cristianos. Porque ¿qué tú das a otros sino lo que previamente has recibido?
Por eso es tan importante la oración en nuestra vida. Es el alma de todo apostolado. Tú dices, si el alma es principio de vida, si el alma es aquello por lo que tú sabes que una persona está viva, es decir, que no estoy delante de tan solo un cuerpo, sino que el alma es el principio de vida dentro de todos nosotros. A falta de alma, ¿qué tenemos? Solo un cuerpo, esperando la tumba. Un cadáver, para ser más precisos. A falta de alma, solo hay un cadáver. Pero si esto es así, en el plano biológico, en el plano espiritual, el alma de todo nuestro apostolado, de nuestro ministerio, es que la oración. Es necesario la oración. Que tú contemples. Y nuestra contemplación es contemplación cristiana, como lo es nuestra oración, que es eminentemente trinitaria. Tiene un contenido, relación con las tres divinas personas. No es como el yoga, donde tú buscas el vacío de tu persona. No es la meditación zen. No es el mindfulness al que tratan hoy en día de utilizarlo incluso en el sistema laboral. Te dedican unas horas de mindfulness como parte de terapia, que eso no es cristiano. Esa búsqueda de ese vacío como si nosotros fuéramos seres huecos. No, somos seres habitados. Por gracia, por la Santísima Trinidad. Y cuando nosotros miramos hacia adentro, miramos hacia Dios, que nos inhabita. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La oración cristiana es trinitaria. Y la Trinidad nos conduce ¿a dónde? A la Eucaristía. Y la Eucaristía nos conduce a la Trinidad. ¿Pero quién nos conduce a la Eucaristía? La Virgen. Por eso, ¿dónde nosotros pues llevamos a cabo nuestra contemplación? Nuestra oración a las tres divinas personas. El trato con los tres, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo experimentamos en nuestra vida en distintas etapas, donde por momentos tenemos ese de tratar mucho con el Padre, porque nos sentimos bien hijos. En nuestra madurez espiritual, hay momentos donde sentimos el tratar etapas de nuestra vida mucho con el Hijo, porque es nuestro buen pastor, porque es nuestra roca, porque es nuestra puerta de salvación, porque es nuestra luz en la oscuridad. Pero hay momentos en nuestra vida donde se acentúa especial nuestra relación con el Espíritu Santo, porque le descubrimos como nuestro maestro interior, como aquel que nos lleva a la contrición cuando experimentamos que hemos errado en el camino del amor, como aquel que nos lleva a conocer a Dios por dentro, el Espíritu Santo, la intimidad divina. ¿Quién la cultiva en nuestra vida? El Espíritu Santo. Y luego ellos ciertamente nos llevarán a descubrir la presencia del Cristo vivo y resucitado en nuestra liturgia, la Eucaristía. Que una vez maduremos nuestra piedad eucarística, nuestra vida deja de ser igual. Empezando por la manera en que vivimos y recibimos cada Sagrada Comunión. La comunión solo descubriremos su grandeza cuando estemos en el reino de los cielos, lo que ha supuesto cada comunión en la tierra. Cómo lo vivía la Virgen y cómo lo vivimos nosotros llamados a ser sagrarios vivos. Y en esta piedad, el descubrirle cuando le recibimos, cuando lo tenemos dentro. ¿Qué hace Dios cuando mora en ti por la Eucaristía? ¿No acaso experimentas que te besa por dentro? Hay quienes despiertan diciendo, oye, yo quisiera un abrazo de Dios o un beso de Dios, pues vete a la Eucaristía y comulga en la Santa Misa.
y habrás obtenido lo que deseas. Y esto es importante. Miren, fíjense, hasta los sacerdotes tenemos que ayudar a nuestros fieles a descubrir más esta presencia del Señor que nos inhabita y cuando le recibimos en la Eucaristía. Hasta en el marco de la Santa Misa, sé que queda de nuestra parte ayudar. Por ejemplo, en la Santa Misa, ¿cuántos fieles en el momento en que se va a reservar la Eucaristía se ponen de pie? Por veneración o amor a la Eucaristía. ¿Pero es lo correcto litúrgicamente? No, porque tienes a Jesús por dentro. En el espacio de la comunión es volverte hacia el que te inhabita, que está dentro, si lo acabas de recibir. Entonces la postura litúrgica correcta no es ponernos de pie cuando van a reservar el Santísimo, sino aprovechar ese momento para el trato íntimo con el Señor, porque lo tienes por dentro. En fin, eso fue un apéndice. Pero bueno, con ello reconozco que es labor de nosotros los sacerdotes el poder ayudarles a descubrir esto cada vez más y mejor. Pues, ciertamente, ¿qué orientación podemos tener en nuestra vida para descubrir a la Virgen como nos lo narra o nos lo dicen los textos del magisterio, la Iglesia? Es importante de que en nuestra vida, decía, en nuestro horizonte espiritual, si estamos en la noche del tiempo y la fe es la que nos ayuda como una lámpara en la oscuridad, que aprendamos a ver las estrellas que Dios pone en nuestro horizonte, en nuestra oscuridad. Y esas estrellas sabemos que son los santos. Aquellos santos que no solo trataron de vivir como catecismos vivos, sino que en su ministerio incluso murieron por causa de la enseñanza que sostenían. El Papa León XIV, sabemos que su magisterio pues, es relativamente reciente. Pues él canonizó a uno que no solo vivió como catequista y ejerció este ministerio, sino que murió por causa de la enseñanza de la fe. Su nombre es San Pedro Torrot. Vaya apellido, ¿verdad? San Pedro Torrot. Usted más o menos anótelo si puede y después lo busca con calma. Pero bueno, yo le diré unas pinceladas de aquel que se encargó en su vida de ser como María, un catecismo vivo. Él es oriundo de una isla que se encuentra al norte de Australia. La isla hoy lleva el nombre de Papúa Nueva Guinea. Quizás nunca he escuchado el nombre de esa isla, pero bueno, está en el mapa. Y está al norte de Australia. Él es oriundo de allí. Él murió en el año 45, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Murió con 33 años, dejando hijos y esposa. Cuento largo corto, hijo de una familia que había recibido el Evangelio en pleno siglo XIX. Un joven dócil, un joven extraordinario, que tenía cualidades. Veían los misioneros de los Sagrados Corazones que él tenía cualidades para ser un futuro sacerdote. Pero en la aldea, el cacique era su papá, y su papá dijo, no, este para sacerdote no. Pero si lo quieren para catequista, para eso sí, así se lo llevan. Y en efecto, él se formó para ser un buen catequista. Al grado que cuando los japoneses llegaron a la isla, no en calidad de gente pacífica, sino conquistadores en el marco de la Segunda Guerra Mundial, porque llegaban a dominar y a imponer sus leyes, pues él quedó al frente de toda su aldea y al frente de toda la comunidad, porque al sacerdote se lo llevaron para los campos de concentración.
Y los japoneses se dieron cuenta que a las bases de esa comunidad estaban los valores cristianos. ¿Y qué intentaron en primer lugar? Destruir esos valores. Si es que el que viene a conquistar viene con lo suyo. Y el que viene a dominar viene con sus costumbres, sus culturas y sus creencias. Pues así ocurrió. Y de entre las cosas que trataron de infundir en su aldea, en su lugar, fue restablecer la poligamia. Algo que se vivía en su comunidad, pero que desde el momento en que el cristianismo entró, cambió en las mentes de las gentes. El poder descubrir que el matrimonio es un sacramento. Que la mujer en el marco de la familia no es una posesión más de entre las demás, sino que tiene igual dignidad que el varón. Y que juntos forman una comunidad de vida y amor. Eso lo tenía él muy claro. Donde empezó a levantar sospechas o por lo menos malestar entre los japoneses el día en que su propio hermano, el hermano del catequista, viendo que iban a restablecer la poligamia, porque los japoneses lo dictaminaban como tal, él como catequista no solo le llamó la atención a su hermano o se enojó por ello, sino que viendo que su hermano persistía, bueno, pues la sacó de atrás y le pegó. Ya eso sembró mal ánimo en los japoneses. Y como él se mantuvo en su posición, lo contaron como un disidente de las nuevas normas del Estado. Lo apresaron, lo tuvieron preso 2 meses. Su padre, el cacique de la tribu, abogó más de una vez por él. Él mantuvo su temple cristiano durante el encarcelamiento, hasta el día en que le dijeron que le iba a visitar un supuesto médico. Su madre fue a verlo a la cárcel y él le dijo: mamá, me viene a ver un supuesto médico en el día de hoy, pero yo no estoy enfermo. Así que tráeme las vestimentas que me acompañaron en mi primera comunión, porque él la hizo ya mayor. Que tengo que vestirme porque el cielo me espera. Y en efecto, el médico que llegó en horas de la tarde llegó para envenenarlo. Le puso una inyección letal. ¿Qué ocurrió? Que el veneno no hizo su efecto y comenzó a convulsionar. Claro, querían asesinarlo, pero sin dejar rastros de por qué. Pero aquello no surtió efecto. Entonces, los guardias que estaban en la cárcel comenzaron a golpearlo con todo lo que tenían al alcance, y eso fue lo que sí terminó dándole muerte a San Pedro Roto. ¿Por qué murió? Por la enseñanza cristiana y por defender el valor del matrimonio. Porque él era catequista. Y en la transmisión de la catequesis no solo defendía la enseñanza de la fe, sino sobre todo lo que el Señor a través de su medio había querido comunicar a otros. Por eso, hoy no sabes tú el alcance que tendrá tu ministerio. Vivimos en un Puerto Rico donde la libertad religiosa acompaña nuestra Constitución. Nadie te puede impedir por Constitución el celebrar libremente tu fe, el recibir los auxilios que corresponden a tu vida de fe. De modo que si estás en un hospital y quieres que un sacerdote te asista con los sacramentos del enfermo, el sacerdote puede hacerlo. Esto lo permite el hecho no solo de que vivimos en Puerto Rico, si es que tenemos que reconocer de que es no solo don, sino privilegio, porque en otras partes del mundo no hay libertad religiosa. Y aquí sí. Basta mirar a Medio Oriente, basta mirar a Nicaragua, basta mirar a China y pregúntate si tus hermanos cristianos hoy pueden allí ejercer libremente la fe. No. Él es el ejemplo de uno de tantos. Luego hay 3 niños mexicanos que murieron muy jovencitos,
Cristóbal, Antonio y Juan, ellos fueron canonizados por el Papa Francisco de feliz memoria y que murieron por el hecho de haber recibido la fe a través de los misioneros franciscanos en el siglo XVI y luego por ser los propios evangelizadores de sus tribus. A uno de ellos, a Cristóbal, ¿quién le dio muerte? Su propio padre, cacique de una tribu. ¿Qué quería Cristóbal? Como lo mismo que quería Antonio y quería Juan, estos niños mártires mexicanos, que sus familias abandonaran el culto a los ídolos. Y por en algún momento ellos, materialmente, quitar los ídolos que acompañaban sus propias aldeas, eso fue la causa por la que le dieron muerte en sus propias aldeas. Todos estos niños eran catequistas, no solo de sus familias, sino en el marco de sus tribus. ¿Qué les llevó a vivir como catecismo vivo? El poder entender que la enseñanza es un don en nuestra vida que se encarna en el propio ser. Y estoy llamado a transmitir aquello que he recibido. Amados hermanos, no deseo prolongarme más, solo alentarles a lo que hoy nos invita el programa a realizar, de la mano de María, ser catequistas al servicio del Evangelio. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tratando de ser como la Virgen, un catecismo viviente. ¿Cuál es el método? Contemplaré las verdades de la fe en Dios, un Dios que es amor y se comunica a mi persona, y transmitiré aquello que previamente he contemplado. Y procuraré, sobre todo, que el Señor obre de tal manera en y a través de mi ser que se conozcan frutos. Frutos que no me pertenecen, sino le pertenecen a Dios. Porque si Dios quiere que tú mueras sin ver la obra, lo importante es que la semilla caiga en el surco y dé fruto abundante. La semilla, que podemos ser nosotros, cae en el surco. ¿Usted cree que la semilla, teniendo tanta tierra encima, ve los frutos hermosos que están sobre ella? No los ve. La semilla se destruye a sí mismo para que salga el tallo y para que el tallo crezca y luego se conozcan frutos. A usted le compete el ver los frutos, pues usted no se preocupe si no los ve. Lo importante es que usted persiga la gloria de Dios y la salvación de las almas, porque Dios ha puesto en sus manos, porque se ha fiado de usted la palabra del Evangelio. Y usted está llamado a comunicarla. Pero lo haremos bien, siempre y cuando lo hagamos de la mano de María. Por eso a ella la honramos en este día y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como apéndice, porque voy a aprovechar el momento. El Señor me permitió escribir un libro por el que se llama El Corazón Eucarístico de Jesús. Hay unos pocos en una mesa allí. El donativo que se pide por el libro son $10. Si usted cree que le puede hacer bien, usted va allí y lo compra. O hace un donativo. Bueno, pues nada, aproveche el momento. Bueno, pues queden con Dios.